Hola Datalover, bienvenido a una nueva entrega de tu serie Power BI Maestros del Tiempo. Soy Brian Q y tú estás en Kai's Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kai's Consulting. En el primer capítulo de esta serie, nuestro objetivo fue evidenciar la importancia que tiene el tiempo en el análisis de nuestros datos. Luego, continué con un video sobre la funcionalidad Auto Date Time que nos brinda Power BI. Todo bien hasta aquí. Sin embargo, creo que no fui enfático en mencionar que, para que nuestro modelo de datos esté en capacidad de responder a las diferentes preguntas desde una perspectiva de tiempo, necesitamos incorporar, por lo menos, una tabla de fechas, usualmente llamada tabla calendario. Si estuviste atento, te habrás dado cuenta que cuando activamos la opción Auto Date Time, Power BI crea automáticamente una tabla calendario oculta para cada campo tipo Date o tipo fecha de nuestro modelo de datos. En este capítulo de la serie responderemos a la pregunta: ¿por qué necesitas una tabla calendario en Power BI? Intentaré ayudarte a comprender cuáles son las limitaciones de no tener una tabla calendario en tu modelo, o visto de otro modo, cuáles son las complicaciones que podrías evitarte si tuvieras una. Si es la primera vez que nos ves, recuerda suscribirte para estar enterado de las novedades que el equipo de Kai's Consulting trae para ti semana a semana. Ahora sí, ponte cómodo y comencemos. Listo. Veamos un ejemplo. Tenemos un sencillo modelo de datos con dos tablas, una tabla de ventas y una tabla de compras. La tabla de ventas tiene el campo fecha, fecha de pago y el monto de ventas, mientras que la tabla de compras, el campo de fecha de compras y el monto de compras. Como saben, la característica Auto Date Time de Power BI viene activa por defecto. Veamos cómo se comporta en nuestro panel de campos. Tenemos los campos fecha de nuestras tablas de compras y ventas, como ven, que tienen activo un icono de calendario. Eso significa que viene activa la característica Auto Date Time. Pero también podemos desactivarla. Vamos a desactivarla y primero veremos cómo se comporta nuestro modelo o qué limitaciones vamos a encontrar. Desactivamos en Current File Data Load, desmarcamos la opción Auto Date Time, le damos OK y veamos qué pasa rápidamente en nuestro modelo en el panel de campos. Desapareció el icono de calendario en cada uno de nuestros campos tipo fecha y asimismo desapareció la jerarquía. Ahora vamos a graficar algo y veamos cómo se comporta esto. Listo, vamos a utilizar una gráfica de línea para mostrar las ventas a través de cada una de las fechas de nuestra tabla. Campo fecha en el eje X y el monto de ventas para ver los valores. Al parecer todo bien. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ver estas ventas a nivel de año, trimestre o mes, tendríamos algún problema. Eso podríamos resolverlo como lo hacemos en Excel, creando en esta tabla algunos campos para resolver este problema. Vamos a nuestra tabla de ventas en la vista de datos y con nuestras herramientas de tabla vamos a crear unas columnas calculadas. Vamos a crear la primera columna, que va a ser la columna año. Recuerden, esto es algo como lo harían en Excel. Creamos la columna año con una fórmula sencilla. Vamos a crear también la columna mes, de los nombres de los meses, una nueva columna calculada. Nos ayudamos de una fórmula que ya tenemos aquí escrita para agilizar este ejemplo, e inclusive, ya que tenemos el campo o la columna mes en modo alfabético, vamos a utilizar una columna adicional que es el número de mes para que los meses salgan ordenados de la manera correcta en nuestras gráficas. En otro video quizá profundizaremos sobre este artificio o esta característica que tiene Power BI para ordenar una columna por los valores de otra. Listo, ahora veamos cómo se comporta nuestra gráfica con estos campos que hemos creado. Tenemos el campo año, mes y el mes número. Y vamos a crear inclusive una jerarquía como lo hubiese hecho, como lo hizo la funcionalidad Auto Date Time de Power BI. Nosotros vamos a crear una jerarquía donde tenemos el año y el mes. Ahora vamos a utilizar esta jerarquía en nuestro gráfico. Profundizamos aquí en los datos
Y como verán, tenemos al parecer una solución a nuestro primer problema. Ya tenemos la data no solo a nivel de fecha, sino también a nivel de mes. Veamos enero, febrero, pero me parece que hay un pequeño problema. Veamos en esta gráfica de columnas, enero, febrero, pero veo que no hay marzo, luego saltamos a abril, julio, agosto, septiembre tampoco. Y bueno, creo que esto es correcto, ya que no tengo datos para septiembre, no tengo datos para marzo, pero puedo mostrar, no, tampoco. Activé la funcionalidad de mostrar datos o mostrar columnas aunque no hayan datos, pero vemos que no pasa nada. Primer problema. Ahora, veamos una en formato de tabla y les mostraré que también tendremos la limitación en que no podremos utilizar las funciones de Time Intelligence, funciones para crear year to day acumulados, funciones para crear versus año anterior. Vamos a crear unas medidas aquí rápidamente. Ventas year to day, utilizamos una función sencilla total year to day, como ven aquí, que nos sumariza las ventas de nuestra tabla y pasamos el parámetro del campo fecha para que se pueda hacer la acumulación. Vamos a incorporar esta medida calculada con el lenguaje DAX. Y al parecer el acumulado no está funcionando como debería. Prácticamente tengo las mismas ventas de la columna ventas por mes. También veamos si podemos crear otra medida. Quizás solo el problema es con el year to day. Crearemos un last year que en dado mes y año nosotros podamos ver las ventas del mes y año anterior. Calculamos la sumatoria de las ventas y utilizando la función de Time Intelligence Date Add restamos un año y quisiéramos ver el last year. Veamos incorporar esta columna, esta medida en nuestra tabla y algo pasa. Miren, tenemos un valor en los totales, algo extraño, pero no tenemos valores en nuestros meses. ¿Era un problema de formato? No, de hecho que no. Ahora, como les dije, el no tener una tabla calendario no es que no nos permita hacer este tipo de cálculos. Lo que no nos permite es utilizar las funciones automáticas de Time Intelligence, pero podríamos hacerlo de una manera un poco más elaborada. Utilizamos nuestras funciones Calculate y nuestros superpoderes con DAX para, a través de la función Filter, también crear y romper el contexto y tratar de simular lo que sería un year to date. Utilizamos este filtro para incorporar las ventas menores o iguales a la fecha actual, a la fecha máxima, pero del año presente, al año seleccionado. Creamos esta medida llamada ventas year to date versión 2 y miren, al parecer funciona como esperamos. Sí, todo bien. Definitivamente, el no tener una tabla calendario no nos inmoviliza, pero nos complica la vida. Ahora veamos qué pasa si incorporamos tablas calendario ocultas en nuestro modelo. Vamos a activar la característica Auto Date Time de Power BI. Vamos a Opciones, Data Load Current File y marcamos Auto Date Time. Le damos OK y veremos que aparece un icono calendario al costado de nuestros campos de fecha. Inclusive vemos una jerarquía aparecer. Esto evidencia que la funcionalidad se ha activado. Vamos a adaptar nuestra gráfica o nuestra tabla. Quitaremos nuestro campo año y mes que creamos como columnas calculadas. Vamos a incorporar los campos o la jerarquía activada por el Auto Date Time. Vemos que solo nos quedaremos con el campo año y mes. Y ahora vemos que aparecen los meses completos, inclusive aunque no tengan monto dentro de ellos. Eso está bien, pero nuestra medida de year to day aún no se ha corregido. Tenemos que hacer un pequeño ajuste en la fórmula. Ventas, el campo fecha, y miren, ahora aparecen los campos de nuestra tabla oculta. Vamos a seleccionar el campo fecha de la tabla calendario oculta y ya tenemos un year to day corregido. Ya se está haciendo las acumulaciones de enero a diciembre por cada año.
Vamos a hacer lo mismo con nuestra medida last year. Tenemos que incorporar el campo fecha de la tabla calendario oculta y vemos si funciona. Perfecto. Ya tenemos enero 2020 referenciando a enero 2019, febrero 2020 a febrero 2019 y así con los demás meses del año. Perfecto. Ya hemos solucionado el segundo problema con AutoDateTime de Power BI. Todo bien hasta aquí. Ahora veamos algún problema que no puede resolver la característica AutoDateTime con las tablas calendario ocultas. Veamos qué pasa si nosotros necesitamos graficar nuestra evolución de ventas. ¿Ok? Y tenemos una tabla adicional donde queremos graficar la evolución de las compras. Vamos a copiar nuestra gráfica de ventas, vamos a mostrar una gráfica de líneas. Copiamos esta gráfica, pero vamos a cambiar el campo de ventas por el campo de compras. Inclusive vamos a utilizar las fechas de compras para graficar de manera correcta esta evolución. Y todo bien, tenemos la gráfica de ventas en la parte superior y la gráfica de compras en la parte inferior. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos analizar en una sola gráfica las ventas y las compras? Veamos. Nos quedamos con la gráfica de ventas y vamos a incorporar el monto de compras. Aparece una línea horizontal sin ningún tipo de variación. Al parecer algo anda mal aquí. A ver, bueno, nos faltaba el campo fecha de compras, pero bueno, no puedo presentar dos fechas en la misma gráfica. Algo no anda bien. Vamos a ver nuestro modelo. Acá está el problema. Recuerden, tenemos dos tablas que no tienen ninguna relación. Necesitamos alguna tabla que nos ayude a vincularlas. Listo. Ahora, para solucionar este problema es que recurrimos a la creación de una tabla calendario personalizada. Hay muchas formas de hacer esta creación. Para este caso vamos a utilizar una tabla calculada utilizando una función DAX llamada Calendar Auto. Existe otra función también llamada Calendar. En algún video posterior mostraremos a más detalle las diferencias y las alternativas para crear esta tabla calendario personalizada. Pero en este ejemplo utilizaremos el método con la función Calendar Auto. Vamos a dar Enter y vamos ahora a nuestra vista de datos para ver qué creó esta tabla o esta función. Creó efectivamente una tabla con una única columna tipo Date que tiene todos los valores de fecha desde enero hasta el 31 de diciembre para las fechas contenidas en nuestro modelo de datos, en nuestras tablas de ventas y compras. Ahora lo que necesitamos es crear la relación entre el campo fecha ventas y fecha de compras con nuestra tabla calendario. Y ahora, si nosotros queremos hacer una gráfica, deberemos utilizar el campo fecha o la jerarquía de fechas de nuestra tabla calendario que está vinculada a las tablas de ventas y de compras. Y de esta manera podemos tener en una sola gráfica datos que puedan estar relacionados para algún análisis. Miren, ahora tenemos de manera correcta las ventas a través del tiempo y las compras en una única gráfica. Inclusive podemos mejorar nuestro análisis y apoyarnos en la creación de una nueva medida que, por ejemplo, sea una medida de ratio entre el monto de ventas y el monto de compras, ver cuál es la proporción entre ellas y hacer una gráfica en base a ellos. Ratio de ventas versus compras, dividimos el total de ventas entre el total de compras, damos Enter y veamos cómo la podemos graficar en esta misma gráfica de líneas, en esta evolución. Desaparecemos nuestros valores de ventas y compras para que se aprecie mejor esta nueva medida y ahora tenemos la evolución del ratio de ventas versus compras en una única gráfica, y esto ha sido solucionado por la tabla calendario personalizada.
con su correspondiente relación a las tablas de ventas y compras. Ahora lo que nos queda hacer es corregir nuestras medidas, las medidas de Time Intelligence que habíamos creado Year to Date y Last Year. Para ello seleccionamos nuestras medidas, por ejemplo Year to Date, y ahora tenemos que referenciar la función Total Year to Date al campo fecha de nuestra tabla calendario personalizada. De igual manera hacemos con la medida Year to Date, tenemos que hacer la misma corrección, ya no referenciamos la función Date at al campo fecha de venta, sino al campo fecha de la tabla calendario, nuestra tabla calendario personalizada. Ahora sí, vemos que todo está corregido, tenemos todos los meses de ambos años, podemos inclusive incorporar el campo de compras y los estamos viendo en una única gráfica. Esto es posible con la tabla calendario personalizada. Ahora, puedes sacar tus propias conclusiones sobre por qué necesitamos una tabla calendario en Power BI. Recuerda, Autodate Time es rápida, pero tiene sus limitaciones. Somos Kais Consulting y empoderamos a las personas del mundo a transformar datos en decisiones informadas. Síguenos semana a semana y conoce más de Power BI con el equipo de Kais Consulting. Hasta la próxima.